Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, quémame con tu fuego, derrámalo sobre tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida, toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, quémame con tu fuego, derrámalo sobre tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. Y en esta humilde vida, toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Quebrántame, satúrame, dirígeme. tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, Lléname, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, quebrántame, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Tócame, Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo, yo quiero hacer tu voluntad. Que este sea el deseo de cada uno de nosotros. Bendiciones para todos mis hermanos del Cuerpo Central de Boston. Una vez más estamos aquí este jueves para compartir con ustedes nuestro estudio bíblico de este
día. Y como ustedes saben, estamos llevando a cabo la serie de estudios bíblicos Nueva Vida en Cristo. Amén. Así que les damos la bienvenida a todos mis hermanos que están en este momento conectados con nosotros, y a unos que se van conectando son bienvenidos, y vamos a iniciar en este día con una oración al Señor. Todo lo que se va a hacer en este día, que el Señor tome control de esta transmisión. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado y tú nos has cuidado, nos ha dado la salud, nos ha sostenido con tu gracia, con tu amor, con tu justicia, Señor. Nos ha suplido lo necesario, Señor, hasta aquí, y seguimos adelante, Señor, en tu nombre. En este momento, Señor, que compartiremos este estudio bíblico, ponemos todo lo que vamos a hacer en tus manos. Seas tú dirigiendo, seas tú, Señor, abriendo los corazones, las mentes, para que lo que vamos a compartir pueda llegar a los corazones y pueda darle entendimiento, crecimiento, madurez, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Que tu mensaje, que tu palabra llegue a lo más profundo de los tuétanos, de los huesos, como dice tu palabra. Es tu palabra la que vamos a compartir en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues, ¿cómo están ustedes en el día de hoy? Sí, día de hoy de Boston, un poco lluvioso, una lloviznita, posiblemente hayan unas pulgadas de nieve esta noche, pero mañana estará soleado, como que nada pasó. Así que seguimos adelante en este día. Y quiero saludar a todos mis hermanos una vez más: Daisy, Ana, Osvaldo, hermano Julio Garabot, Rosa, Miledis, Juan y todos aquellos que estén conectados. Dios me lo bendiga. Así que iniciamos entonces nuestro estudio bíblico de hoy. Es el volumen 1 de Nueva Vida en Cristo, ¿verdad? Que habla de los pasos básicos de la vida cristiana, ¿no? Y aprendimos que el paso 1 era la salvación. Cuando tenemos la salvación es el primer paso que damos al entrar en esa nueva vida cristiana. Estuvimos viendo en ese estudio cuál era nuestra vida pasada, de dónde nos sacó Dios y cuál es nuestra vida nueva. Y la segunda lección nos habla de la seguridad en Cristo. Lo que Él promete, Él cumple. Él no falla, ¿verdad? Porque Él es fiel. Nosotros somos los que le fallamos. Y si perdemos algo prometido, no es porque Él no lo concedió, sino porque nosotros fuimos los que ocasionamos esa pérdida. La lección número 3 hablaba de que tenemos luchas, tenemos guerra, pero somos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria para con Él. La lección número 4 nos habló de Señor de todo. O sea, mejor dicho, ¿quién es el que manda en mi vida? ¿Será Jesús? ¿O serán los deseos de la carne? ¿Será el mundo? Aprendimos que Él es el Señor de todo. Él creó todo para Él. Amén. Y hoy el paso número 5 es un tema que lo hemos hablado en diferentes formas, que se titula Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu es la lección del día de hoy. Hace 2 semanas, 3 semanas estuvimos hablando de ser lleno, cómo ser lleno del Espíritu Santo, pero una cosa es la llenura y una cosa es vivir en. O sea, eso equivale diariamente, en todo momento,
vivir en el Espíritu con cordura. No es lo mismo que en un momento dado estemos llenos y bueno, y haya una explosión y haya, ¿verdad?, un encuentro especial con el Señor. Eso es una cosa. Pero la otra es cómo vivimos día a día. ¿Será que vivimos en el Espíritu aún en los días malos? En los días donde... Vamos a ver entonces qué nos dice la clase del día de hoy. Entonces, en el tema viviendo en el Espíritu, primero iniciamos con la parte de la obra inicial del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra inicial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y comenzando en ese orden, haremos entonces las 3 preguntas iniciales para abrir el apetito al tema. Y la primera dice de la siguiente manera: el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. ¿Será que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios? Dice esta pregunta. ¿Qué dice usted? Pues claro que sí. Es el mismo Dios a través de su Espíritu. Y claro que sí, Dios es la fuerza de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, en la vida de los cristianos y en la iglesia a través del Espíritu Santo. La pregunta número 2 o B dice de la siguiente manera: el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. ¿Será que el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado? Pues sí, una de las funciones del Espíritu Santo es redarguir. ¿Qué quiere decir la palabra redarguir? Él nos redarguye. Quiere decir, el redarguir es un sentimiento que el Espíritu Santo pone al cristiano cuando peca o cuando está tratando de hacer algo indebido. Y el Espíritu Santo nos redarguye recordándonos: no, eso está mal, o hiciste mal, ¿verdad? Y te redarguye de pecado. Esa es una de sus funciones. Así que sí es cierto, el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado a través de esa acción, redarguir. Muy bien, la tercera pregunta, la C, dice: el Espíritu Santo habita en todos los cristianos. ¿Será que el Espíritu Santo habita en todos los cristianos? Bueno, ¿qué dice usted? Pues suponemos que sí. Si usted es cristiano, se supone que una vez usted creyó, el Espíritu Santo pasa a morar en su vida. Primero lo sella, ¿verdad? Ya aprendimos eso, lo sella, y hoy quizá vamos a tocar eso un poquito. Lo sella como propiedad. Ahora tú eres propiedad de Dios. Tú pasas a ser hijo, tú pasas a ser heredero, ¿verdad? Y después habita en el cristiano. Así que sí, esa tercera pregunta es correcta. Las 3 eran ciertas en este día. Muy bien, entonces, iniciando con esa obra inicial del Espíritu Santo, iniciamos con esta nota que dice: al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de Él. Y sí, claro, eso lo encontramos en Juan 15:26, que como introducción vamos a estar leyendo, esperando que todos tengan sus notas, todos tengan sus lápices y papel para ir anotando. Este primer versículo, Juan 15:26, dice así. Dice: pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él
dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Me gusta este versículo porque tiene varias definiciones. Lo primero que dice, cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo, pero aquí lo nombra como el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. ¿De quién viene entonces el Espíritu Santo? Viene de Dios, viene del Padre, en representación del Padre, viene a la vida de nosotros. El Espíritu número 2 dice de verdad. Primero el Consolador, ahora el Espíritu de verdad, el cual proviene del Padre. Él entonces dará testimonio acerca de mí, y esto lo está diciendo Jesucristo, ¿no? Él dará testimonio acerca de mí. Así que ahí vemos envuelto las tres personas, básicamente, en este primer versículo. Así que vamos entonces a la primera pregunta de la obra inicial del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta número 1 dice, según Juan 16, 8 y 9, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los creyentes? ¿Cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los creyentes? Bueno, ya vimos en el versículo inicial una de esas características, pero vamos a ver lo que dice Juan 16, 8 y 9, que dice de la siguiente manera, y veremos algunas características allí. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Así que la primera característica que vemos en este versículo, o el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza en los creyentes, es que nos convence. Es el Espíritu Santo quien convence, ¿verdad?, de pecado. Convence también de justicia y de juicio, pero sobre todo de pecado, dice este versículo, porque no creen en Él. Y una vez más Jesús está hablando, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que da ese toque final, ese llamado, abre el corazón al que escucha la palabra para que crea, y lo convence entonces, ¿verdad?, de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ok. Seguimos con la segunda. La segunda dice de la siguiente manera: el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. Y según Juan 3 al 9. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, hay una historia muy famosa en la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 3 de Juan, pero no vamos a ir en detalles, pero vamos a ver qué dice Juan 3 al 9 para entender un poco sobre qué significa nacer de nuevo. Dice así Juan 3 al 9. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo.
Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¡Wow! Sí, Nicodemo tenía en su mente, no, pues ya yo nací, ahora yo tengo que volver al vientre de mi madre físicamente para nacer de nuevo. Pero Jesús no se refiere a un nacimiento físico, sino a un nacimiento espiritual. Entonces, cuando creemos y entregamos nuestra vida a Jesús, dijimos que Él nos sacó de muerte a vida. En ese proceso nacimos de nuevo. Y cuando el Espíritu Santo te sella, ya tú eres propiedad y entró a tu vida, entonces tú comienzas a vivir lo que se llama el nuevo nacimiento. Amén. Así es que sí, para el inconverso, entender esto es locura para muchos, ¿no? Y Nicodemo fue uno de ellos que perfectamente no entendió y se fue sin abrirle su corazón a Jesucristo. Qué pena. Pero sí, la pregunta decía, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un efecto, es un acto espiritual que sucede en una persona cuando pasa a ser creyente, cuando cree en Jesús, cuando le entrega su vida, cuando el Espíritu Santo entra a su vida, entonces nació de nuevo. Número 2, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Verdad? Y vamos a hacer una añadidura en esta pregunta. Además, el Espíritu Santo trabaja de otras maneras en las personas que aceptan a Cristo. Las personas que aceptan a Cristo, que nacen de nuevo, el Espíritu Santo también trabaja en ellos de una o de otra forma. No hay un patrón en esto, porque el Señor trabaja en las personas de manera distinta y de manera personalizada a la situación de esa persona. Él funcionó conmigo, trabajó conmigo diferente a como a otros. Por ejemplo, a mi esposa la llamó por sueños. A mí, después que creí en Él, me desvié, salí a tocar por ahí, por el mundo. El Señor me seguía llamando y a través de una experiencia que luego le voy a dar el testimonio, tuve que recapacitar y entender que tenía que reconciliarme con el Señor y continuar esa vida en ese nuevo nacimiento. Y Él trabajó conmigo en una manera personal, diciéndome y redarguyéndome de las cosas que yo estaba haciendo mal, porque ya las sabía, pero el Espíritu Santo se encargaba de recordarla. Así que Él trabaja en diferentes maneras con las personas dependiendo de la necesidad, de las circunstancias de esas personas. Así que si hay alguien que quiere compartir de qué manera Él trató con usted en sus inicios para convencerlo, usted puede escribirlo para que los hermanos vayan mirando su interacción y cómo Él puede o hizo una interacción con usted, cómo el Espíritu Santo trabajó con usted al principio. Muy bien, pregunta número 3. Dice así la número 3. Según 1 Corintios 12 y 13, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo. Sí, eso es cierto. En 1 Corintios 12 nos dice lo siguiente, que hay que entender para corroborar con lo que estamos y afirmar con lo que estamos diciendo. Dice así, 1 Corintios 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también en Cristo. Así también en Cristo. Fíjese qué explicación. El cuerpo se compone por diferentes miembros, ¿verdad? Tenemos manos, narices, boca, piernas, pies, dedos. Tenemos un montón de cosas. Tenemos órganos, corazón. Todos ellos son parte de lo que se llama cuerpo. Así, siendo muchos, son miembros de un solo cuerpo. De la misma manera, nosotros, cada uno de los creyentes, cuando comienzan esta nueva vida y le entregan su vida a Jesucristo, pasan a formar parte de un cuerpo y se llama el cuerpo de Cristo. Entonces, sí, ¿por qué? Porque fuimos bautizados por el Espíritu, y aquí vamos a estar hablando más adelante de qué tipo de bautizo fue lo que hizo el Espíritu cuando le recibimos. Vamos a ver más adelante, y no me quiero añadir, pero no necesariamente estoy hablando de el bautismo del Espíritu Santo. Sí, ¿por qué? Dice esta nota que el bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. Eso es la iglesia. El conjunto de creyentes de todo el mundo pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero ese bautismo que habla el versículo recién leído es cuando el Espíritu Santo nos sella y por primera vez llega a nosotros. No sé si se acuerdan, anteriormente hablamos que no es lo mismo la llenura que la llenura del Espíritu Santo, que muchos también se le llaman el bautismo del Espíritu Santo. No es lo mismo la llenura que el sello inicial de cuando como propiedad el Señor te sella. Vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero también hay otro bautismo, que es el bautismo de agua, cuando una persona es sumergida por obediencia para, ¿verdad? Decir, ahora yo muero al mundo, y es un símbolo, muero al mundo y resucito ahora como una nueva criatura. Ese es el bautismo de agua. Este no es el tema, espero poder hablar de ese tema más adelante, pero no confundamos el bautismo del Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo con el bautismo de agua, ¿verdad? Entonces, siendo así y aclarado el tema, vamos a la pregunta número 4, que dice así. Leyendo en Efesios 1:13, la pregunta que nos trae es: ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? ¿Qué sucede cuando alguien oye pero cree? Una cosa es oír y hacerle caso omiso. Hay personas que lo oyen, le entra por aquí y le sale por aquí. Pero el que oye y cree, vamos a ver qué pasa según Efesios 1:13, que dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando hiciste eso, cuando oíste, cuando creíste, ¿verdad? Entonces es cuando el Espíritu Santo te sella, y como hemos dicho ya, ese sello es un sello de propiedad. Ahora le pertenezco a Cristo, ahora soy de Cristo. Y ese sello
el enemigo lo conoce, es un sello espiritual. No es un tatuaje que tú te ves y tiene una marca, no. Eso es un sello espiritual. ¿Sabe qué? Cuando los espíritus o el enemigo o incluso personas te ven, pueden ver algo en ti que dicen, esa persona es diferente. O muchos dicen, esa persona es cristiana. ¿Cuántas veces nos han preguntado, oh, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí. Ah, yo sabía. ¿Por qué? Bueno, hay algo que lo delata, hay algo que te lo dice. Ahora, en el mundo espiritual, los espíritus conocen ese sello, Satanás conoce ese sello y sabe que contigo no se puede meter porque tú eres pertenencia de Jesús, de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora ese sello no es la llenura, no es el bautismo. Eso acontece más adelante cuando tenemos una experiencia más cercana con Dios. Ahora sí, ha habido personas que en el mismo momento han sido bautizados doblemente, han sido sellados y han manifestado una llenura inmediata, un impacto inmediato. Bueno, eso sucede de diferentes formas. Dijimos que el sello es solamente una vez en la vida. Una vez tú conociste a Cristo, eres sellado. Ahora, la llenura puede suceder varias veces, muchas veces en tu vida, porque va a depender de alta y baja que tú tengas, tu relación cercana con Dios, tu comunión, tu fidelidad, tu obediencia y cómo tu vida esté y ande limpia, irreprensible ante los ojos del Señor. También Él hace eso contigo cuando Él te necesita para un trabajo específico, pero claro, tú tienes que estar disponible, tú tienes que estar listo y necesitas ser empoderado porque lo que Él te va a enviar a hacer requiere eso. Por ejemplo, quiere ir a reprender demonios. Hay demonios que no salen sin ayuno y oración. Tú necesitas ese extra booster para, ¿verdad? Adquirir ese poder y esa llenura que tú necesitas para enfrentarte a. Bueno, ya eso es otro tema. Pero sí, así caminamos en el camino del Señor. Así que ser llenado con el Espíritu Santo quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión seguro de Dios desde el momento que cree. En otra palabra, el ser sellado quiere decir que ahora tú eres una nueva criatura y ahora tú eres posesión de Dios, ¿verdad? Y que desde ese momento ya tú perteneces a Dios. Vamos con la pregunta número 5. Dice así: según Primera de Corintios 3:16, el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en él. Eso significa que el Espíritu Santo vive real y permanentemente en el cristiano. Claro, ahora estamos hablando de dos cosas. Primero, ¿verdad? Es que somos templo y porque somos templo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:16 al respecto. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, es una confirmación porque hay personas que se le olvida que una vez que dimos ese paso, ahora le pertenecemos a Dios, sí, somos sellados, ahora somos templo y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro templo donde mora el Espíritu de Dios para que ese Espíritu Santo esté haciendo lo que tiene que hacer en nosotros.
La lucha viene cuando escuchamos varias voces y a pesar de que tenemos el Espíritu, escuchamos la voz de los deseos de la carne, escuchamos la voz, ¿verdad?, de lo que nos ofrece el mundo, y a veces tomamos decisiones, hacemos cosas que el Espíritu Santo no necesariamente nos confirmó. Así que somos templo del Espíritu Santo. Así que estuvimos hablando de esta parte inicial, de la obra inicial del Espíritu Santo, y vamos a resumir rápidamente qué hemos aprendido hasta aquí en esta primera parte de la obra inicial del Espíritu Santo en nosotros. Haciendo un resumen corto, hemos visto que el Espíritu Santo nos convence de pecado, hace nacer de nuevo a las personas, bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sella para siempre y mora en nosotros. Hemos visto estas 5 cosas rápidamente, y bueno, tenemos que continuar. Así que ahora vamos a ver el aspecto de la obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Vimos la obra inicial, ahora cómo el Espíritu Santo continúa diariamente tratando y haciendo su trabajo en nosotros cada día. Por eso vamos a ir a la pregunta número 6, que dice de la siguiente manera: ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual? Eso según Juan 14, 26. ¿Qué fue lo que Cristo nos prometió en Juan 14, 26 en cuanto al conocimiento espiritual? Bueno, vamos a buscar entonces, vamos a ver qué dice Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow. O sea, aquí hay 2 funciones que podremos ver de lo que hace el Espíritu Santo en esa obra continua en cada uno de nosotros. Bueno, ya sabemos que es el Consolador, pero Él dice aquí que nos enseñará. Número 1, nos va a enseñar. Número 2, dice que nos va a recordar también todas las cosas que Jesús nos dijo, o todo lo que está en su palabra, ¿verdad?, que lo leemos y se nos olvida. El Espíritu Santo nos los va a recordar. Así que en esa obra continua vemos aquí, en primer lugar, 2 cosas que el Espíritu Santo hace diariamente con nosotros. Siendo así, vamos a la número 7. Número 7 dice: aunque somos cristianos, todavía somos débiles. ¿Qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Según Romanos 8, 26 y 27. Sí, vamos a aclarar antes de leer la porción. Nos convertimos, creímos, nos arrepentimos de nuestros pecados pasados, pero estamos viviendo un presente y tenemos un futuro por vivir. En ese presente y en ese futuro, como humanos que somos, aún hay debilidades en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que lucha constantemente en esa guerra espiritual que tenemos a diario. Y ya lo mencioné antes, primero con los deseos de la carne, con lo que nos ofrece el mundo, el enemigo poniéndonos trampas, cascaritas para que rebalemos, y la lucha es continua. Entonces, si somos débiles, ¿qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Vamos a leer entonces Romanos 8, 26 y 27, que dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir
como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solamente el Espíritu nos recuerda lo que está escrito, nos recuerda, nos redarguye, pero nos ayuda aún en nuestras debilidades, porque ¿quién más conoce nuestras debilidades? Dios las conoce, el Espíritu Santo las conoce. Y dice este versículo que Él nos ayuda en medio de esas debilidades, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, dice aquí que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Usted sabe lo que quiere decir intercede? O sea, bueno, sabemos que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu Santo también intercede por nosotros porque Él sabe nuestras debilidades, ¿verdad? Y Él sabe cómo pedirle, o nos pone en la mente también cómo hemos de pedirle a Dios para que interceda por nosotros y nos ayude a no caer en esa debilidad. Pero aquí dice que Él intercede con gemidos indecibles. Imagínense cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros. Aleluya. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo que nos ayuda, que intercede por nosotros, que nos advierte, que nos da la alerta, nos prende el bombillito en rojo? Cuidado, cuidado, porque Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y eso es lo que Él hace para esa obra continua en nosotros. No leímos el versículo 27 que dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahí completa esa escritura lo que es el trabajo, parte del trabajo en su obra continua en nosotros día a día, el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que estar seguros. No deje el Espíritu Santo en un fondito de su envase. No. El Espíritu Santo tiene que estar lleno. Su vaso, mejor dicho, tiene que estar lleno para que Él haga este trabajo que Él hace de manera más segura, de manera más efectiva. Amén. Muy, número 8. La número 8 dice, Romanos 8:14, dice que el Espíritu Santo guía al cristiano. Aquí vamos a ver otro elemento de esa obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a ver qué dice Romanos 8:14. Dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora yo me pregunto, o les pregunto, ¿usted está seguro que usted es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Se deja usted guiar por el Espíritu de Dios? ¿Escucha usted el Espíritu de Dios cuando lo redarguye? ¿Cuando lo convence de pecado? Sí, eso es muy importante usted saberlo, porque aquí este versículo nos dice: a todos los que son guiados, a los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, el que no es guiado por el Espíritu de Dios, porque no lo escucha, porque no lo tiene, porque no lo siente, el que no es guiado por el Espíritu de Dios, no es entonces hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, asegúrese que usted es guiado. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo, guiarnos
por la justicia, guiarnos, ¿no? Aleluya. Y así el Espíritu Santo hace una obra continua en nosotros. Número 8. Para ser guiado por el Espíritu Santo, entonces el cristiano debe, y vamos a responder varias preguntas, según Efesios 5:8, ¿qué debe el cristiano? Vamos a ver lo que dice Efesios 5:8. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Y recuerdo que estuve hablando de eso en un mensaje pasado acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y dijimos en aquella ocasión que Pablo nos da una orden. Primero se la dio a los efesios, a la iglesia, ¿verdad?, de Éfesos, porque este punto depende de usted, ¿verdad? Usted tiene que tomar la decisión de ser lleno. Este versículo dice, en vez de embriagarte, y hablamos en aquella ocasión del background de el embriagarse, en vez de embriagarte con vino, en el cual no hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que la palabra sed es una orden. Llénate. Te estoy mandando a que te llene. Tú eres el que tiene que tomar la decisión de ser lleno. Él no te va a llenar si tú no quieres. Él no te va a llenar si tú no haces lo que tienes que hacer para que Él te llene. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer para llenarte? Bueno, hay un proceso. Lo vamos a ver más tarde. Espérese. Vamos por calma. Vamos a ver la segunda pregunta derivada de la pregunta 8, ¿verdad? Que dice, para ser guiado por el Espíritu, el cristiano debe, ahora, según Gálatas 5:16. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, aquí hay otra cosa que eres tú el que tiene que hacer. Va a depender de ti. Aquí dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de nuestra carne. Y aquí vemos en Gálatas 5:16 otra orden que tenemos que acoger, y somos nosotros los que tenemos la facultad de hacerla. Esto no lo va a hacer alguien por ti, esto porque alguien ore no, esto eres tú que tienes que hacerlo. Tú eres el que anda y tú tienes que andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir en? Quiere decir en compañía con Él guiándote, tomado de la mano, andar en el Espíritu. Y si tú haces eso, por más deseos de la carne que hayan, ¿verdad?, tú no vas a caer, porque Él va a interceder por ti, Él va contigo, tú no lo has desamparado, Él está contigo, y entonces no vamos a satisfacer esos deseos de la carne. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos se están gozando? Déjame ver cómo van los comentarios aquí. Sí, Señor. Dice Juan Díaz, tenemos que vaciarnos de nosotros para poder ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu quiere decir que el cristiano es controlado y guiado por Él. Si usted se deja, si usted lo deja. Eso se demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo fue que dije? En Gálatas 5, 22 y 23 hay algo que se menciona, ¿verdad?, que demuestra que somos guiados
y demuestra que caminamos con Él. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno. Aquí vemos algunos de los frutos que garantizan que usted está caminando, que usted está lleno, que usted está andando día a día con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a ver eso en su vida? ¿Cómo se va a ver eso? Bueno, cuando usted demuestre amor, cuando usted sea un cristiano gozoso, cuando usted tenga paz aún a pesar de las tormentas, cuando usted tenga paciencia, benignidad, cristiano bondadoso, fe, mansedumbre, o sea, un cristiano manso y obediente, templanza, un hombre que no tambalea. Contra tales cosas no hay ley. Y si tú quieres demostrar que el Espíritu Santo está en ti, tiene que manifestarse a través de uno de estos frutos en tu vida. Bueno, hay cristianos que muestran unos frutos más que otros, pero va a llegar un momento en que tú tienes que determinar y dar a entender que a pesar de los problemas tú estás gozoso, que a pesar de las tormentas tú estás en paz, que cuando alguien te odia tú le muestras amor, que eres una persona con benignidad o benigno. Benigno es lo contrario de maligno. Benigno, bondadoso, con fe. Todos estos frutos son algunos, no son todos, son algunos de los frutos del que anda con el Espíritu Santo de mano a mano. Aleluya. Anda usted mano a mano con el Espíritu Santo, guiándolo, instruyéndolo, redarguyéndolo. Si no es así, entonces usted tiene que cuestionarse, hermano, porque ha de haber fruto si es que el Espíritu Santo está en vosotros. Ahora vamos a trabajar en la pregunta que quizás muchos están haciendo. ¿Cómo, pastor, puedo ser lleno del Espíritu Santo? Porque quizás yo no siento que estoy lleno. ¿Cómo debo yo? ¿Qué debo yo hacer? ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver algunos comentarios. Ya hemos hablado de eso y hablamos en el mensaje y ya usted lo sabe. Y vamos a los pasos que hemos dado siempre. Al darse cuenta que ha pecado, confiéselo a Dios. No espere que se acumule el pecado. Primera de Juan 1:9 nos dice, y acuérdense de este versículo. Además, es necesario aceptar por fe el perdón que Dios le ofrece. Bueno, vamos a estar hablando del versículo favorito mío, que ya ustedes lo conocen, pero sucede un elemento que aquí la lección nos trae a la luz, y es que hay personas que ellos mismos no se perdonan por sus hechos del pasado. Todavía hay hermanos que están viviendo, llevando una carga muy pesada por un pecado o un hecho del pasado que ya Jesús te perdonó, pero lo seguimos cargando. Porque para nosotros o para algunos entienden que ese pecado era tan grande que Dios no te iba a perdonar. Entonces tú no has puesto la fe que debe de haber puesto para poner en tu mente y en tu ser, creer que sí, Dios te va a perdonar. Y hablar del perdón es otro tema que viene más adelante, pero ¿qué hace Dios con los pecados nuestros?
dice la palabra, que lo tira al fondo del mar, no importa que sea chiquito o grande, Él lo tira al fondo del mar, dice su palabra, para no acordarse jamás de Él. Así que lo primero que usted tiene que hacer para ser lleno es, ¿verdad? De acuerdo a 1 de Juan 1:9, el versículo favorito mío, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si usted lo confiesa, no importa cuán grande haya sido ese hecho, mire, yo conozco personas que han matado, se arrepienten de haber matado, Dios lo ha perdonado y son nueva criatura. No quiere decir que van a volver a matar otra vez. Lo cometieron el error, posiblemente pagaron por haber cometido ese hecho, porque una cosa es que Dios te perdone y otra cosa es que en consecuencia de tu pecado tú tengas que pagar un precio. Ese precio, si por ejemplo es cárcel, Dios no te lo va a librar. Tú vas a tener que pagarlo, pero sí Él te va a perdonar el pecado en sí. En este caso estamos hablando de asesinar a alguien. Pero no quiere decir que porque ya yo asesiné a alguien, ya ese pecado es tan grande que Dios nunca me va a perdonar. Si tú lo confiesas, dice aquí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguimos, porque ya estamos al punto de terminar, ¿verdad? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Número 2, preséntese a Dios, permita que Él controle su vida. ¿Cómo? Sometiéndose a su voluntad, de acuerdo a Romanos 6:13. Vamos a ver qué dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué tenemos que hacer para ser llenos? Ya vimos el primer paso, pero ahora aquí hay un segundo paso. Debemos de presentar todos nuestros miembros. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de que nuestro cuerpo está formado por muchos miembros? Son muchos miembros los que hacen cosas, ¿no? Si antes mi mano hurtaba, dice la palabra, no hurte más. La mano es uno de los miembros que usamos. Esto es para darle un ejemplo y abrirle la mente. Tenemos que presentar nuestros miembros, ¿verdad?, como instrumento de iniquidad, ¿verdad? Y tenemos que presentar todos estos miembros a Dios y decirle, ahora no van a ser instrumentos de iniquidad, pero van a ser instrumentos de justicia. ¿Me entienden? Romanos 6:13. Confesar y ahora presentar todos nuestros miembros a Dios para que en vez de ser instrumentos de iniquidad, pasen a ser o sigan siendo miembros o, mejor dicho, instrumentos de justicia. ¿Me siguen? Aleluya. Así es que esta ha sido la clase del día de hoy. Vamos a estar dando un resumen rápido de la obra del Espíritu Santo en nosotros y vimos que el Espíritu Santo enseña al creyente. El Espíritu Santo intercede por el creyente. Que el Espíritu Santo guía al creyente. Que el Espíritu Santo llena al creyente y que también esto glorifica a Dios de acuerdo a Juan 16, 13 y 14. Hemos hecho así un resumen, pero terminamos con este versículo de Juan 16, 13 y 14 que dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya, aleluya. Así que ya sabemos cuál es la obra que inicia el Espíritu Santo en un creyente, pero también cuál es la obra que día a día el Espíritu Santo ha de seguir haciendo, tiene que seguir haciendo en nuestras vidas. Oremos y terminamos. Vamos a repetir en cierto modo la misma oración que escribimos el jueves pasado, que aplica a la lección de hoy también. Y se la voy a poner en pantalla para que sea una muestra, para que sea una guía. No necesariamente usted tiene que hacerla así, pero para que le guíe a usted, lo dirija a usted a cómo hablar con Dios y que Él lo llene si es que usted siente que está vacío. Dice así la oración: Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y lo que siento, así como mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Santo Espíritu, porque yo quiero hacer tu voluntad. Así que el Señor me lo bendiga en este día. Espero que se hayan gozado, que hayan disfrutado. Contestaré alguna pregunta o las preguntas que ustedes hayan hecho. Más adelante la voy a contestar. Les respondo individualmente a cada persona. Y si aún así tiene preguntas, sírvase en llamarnos, en mandando un mensaje. Déjenos saber y esperamos que el Señor lo haya bendecido con este estudio en este día. Dios te bendiga. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Bendiciones.